¿Qué es la integridad? La integridad, palabra que deriva del latín integer, que significa entero. Hace referencia a la denominación que se le da a una entidad que está completa, que posee todas sus partes intactas y que se desempeña de manera correcta. Esto alcanza a la cualidad humana, dado que la integridad es el estado de un individuo que tiene total entereza física, mental y espiritual. Cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace tienen un mismo sentido y son coherentes entre sí. Se considera íntegro a un individuo cuando es honesto, tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. La integridad es comprendida como un derecho básico de toda persona y debe ser garantizada a nivel físico, psíquico y moral. Es decir, nadie debe ser torturado ni recibir tratos crueles y degradantes. Incluso cuando un individuo es privado de su libertad por consecuencia de un delito ante la ley, debe ser tratado con respeto y dignidad. El derecho a la integridad personal fue consagrado en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los tipos de integridad pueden ser: integridad física, tiene que ver con el cuerpo humano como totalidad y la preservación de todas las partes, lo que conlleva a un estado de salud. Integridad psíquica, tiene que ver con la salud mental y con la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Integridad moral, tiene que ver con el derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, siempre y cuando no perjudique a otros con su accionar. A su vez, la integridad es abordada por diferentes disciplinas que dan lugar a las siguientes variantes o subtipos. Integridad personal. En el ámbito jurídico hace referencia a la totalidad de aptitudes que tiene un individuo y que lo destacan como persona íntegra. Integridad de datos. En el ámbito informático hace referencia a la manipulación y actualización de información que es recopilada en una base de datos por parte de entidades estatales o privadas. Integridad religiosa. En el ámbito de la fe hace referencia a que cada doctrina tiene una serie de normas y reglas a seguir. Es considerada íntegra aquella persona que adopta y cumple los mandatos de Dios. Integridad laboral. En el ámbito de los negocios hace referencia al juicio moral, honestidad y valores de liderazgo de una organización, tanto hacia sus empleados como hacia sus clientes y proveedores. Bueno, yo les voy a hablar de algunos ejemplos de integridad. El primero de ellos: una empresa textil que tiene personal trabajando en la confección de prendas genera transparencia y honestidad al contratar a sus empleados bajo correctas condiciones laborales, jornadas de 8 horas, salario digno, etc. El segundo ejemplo de integridad: una persona que reconoce sus propios errores y asume las consecuencias de tales hechos para revertirlos, ya sea por una acción puntual o por un mal hábito incorporado desde la niñez. Realiza un acto de honestidad. Algunos ejemplos de falta de integridad son: un instagramer o youtuber tienen influencia en un determinado grupo de personas porque generan credibilidad sobre un tema particular. Cuando actúan con una estrategia de marketing por detrás, la influencia deja de ser honesta o transparente. El segundo ejemplo: un productor que vende sus insumos más barato que lo habitual porque está muy cerca de la fecha de vencimiento, pero anuncia la venta como una oferta especial por tiempo ilimitado. Resulta una promoción engañosa y es un acto deshonesto, porque no manifiesta la verdadera razón de la oferta. Otro ejemplo de falta de integridad es un medio de comunicación que comparte una noticia de modo poco objetivo y relata los hechos de manera alterada o poco verosímil a prensa considerada amarillista, a fin de llamar la atención y vender más de sus ejemplares. Se convierte en una prensa deshonesta que manipula las noticias para su propia conveniencia. Valores relacionados. La integridad es una cualidad que se adquiere por medio de la honradez y por hacer lo correcto frente a las diversas situaciones que se presentan durante la vida. Sin embargo, el sentido de integridad varía según el tipo de cultura.
Existen diferentes apreciaciones en las que lo que para algunos está bien, para otros está mal. Una de las principales causas de la pérdida de valores, incluyendo a la integridad, es la falta de oportunidades en las sociedades actuales. Por eso, una manera de contrarrestar las conductas deshonestas consiste en mejorar la calidad de vida de las personas. A pesar de las diferentes apreciaciones según cada cultura, el concepto de integridad tiene valores relacionados que lo definen. Algunos de ellos son: el amor, la empatía, el respeto, la honestidad, la bondad, el control emocional, la lealtad, la disciplina, la firmeza en sus acciones y la responsabilidad.